The Batman ha desatado opiniones, emociones y sobre todo recuerdos. Una cinta increíble que nos muestra el lado detective del Caballero de la Noche, uno de los superhéroes más exitosos de la historia, dejando un legado en los cómics, la televisión, el cine y muchas formas de expresión artística. Este personaje nos ha acompañado por décadas, por lo que hemos tenido miles y miles de productos del Defensor de Gotham. En el mundo de los promocionales ha sido el más longevo, ya que hasta el día de hoy hay artículos por la salida de The Batman. Así que me gustaría repasar la historia de algunos promocionales de Batman a través del tiempo, y este video es muy especial, ya que hoy festejo mi cumpleaños, trayéndole recuerdos del Caballero Oscuro. Antes de comenzar me gustaría aclarar que solo hablaremos de las promociones de las cintas individual del personaje. No mencionaré las promociones donde el personaje hace apariciones, como los 3 Dynamics, spinners de DC, stickers de la Liga de la Justicia, etc. Carlos V, Batman 1989. Tu chocolate Carlos V informa. Desde Ciudad Gótica llega el álbum oficial de estampas de Batman, que incluye una planilla con las primeras estampas. Carlos V estilo suizo lo tiene para ti en todos los puestos de revistas. Disfruta tu chocolate y guarda las imágenes de la película en el álbum oficial de estampas de Batman. Batman de 1989 fue un salto sorprendente del género de superhéroes, que daba un tono más oscuro a aquel Batman que bailaba. A finales de los 80s, los promocionales eran algo más sencillos, debido a la escasez de técnicas y materiales que tenemos ahora. Carlos V fue una de las primeras marcas, lanzando un álbum coleccionador de stickers. Podías conseguirlo en los puestos de periódico o tiendas departamentales. Dentro encontrabas una planilla con 17 estampas, que recortabas y pegabas con pegamento. Son un total de 310 estampas, con frames de la película, que te contaban de principio a fin el largometraje. En ese entonces era muy especial contar con estos artículos, ya que después del estreno de la película, las imágenes solo vivían en tu memoria. No había otra forma de revivir esas escenas, hasta que no saliera el VHS. Te dejo este video del gran coleccionista Correnos Colecciones, hablando más a detalle de él, cómo se conseguían los stickers y los errores de los stickers 81 y 82. Batman 1989, Pepsi Vasos. Unas de las promos de Pepsi más recordadas son los vasos y los pepsilindros. Esta vez, los Pepsi Vasos del murciélago eran 9 diferentes, con diseños muy comiqueros y llamativos. Aparte, eran de gran tamaño, y los podías canjear fácilmente con las taparroscas marcadas con el logo de Batman. Estos son fáciles de encontrar, e incluso actualmente se usan en algunas casas, por eso se han quedado en la memoria de muchos. Batman regresa a 1992. Cajas de galletas de Batman. Avanzamos al año 1992. La primera película de Batman había sido un éxito. Tim Burton exploró nuevas mentes criminales de Gotham. Danny DeVito como el Pingüino y Michelle Pfeiffer como Catwoman, mis interpretaciones favoritas de los personajes. En Batman Returns tuvimos muchísimas promos. Una sencilla pero bonita son las imágenes de la caja de Gamesa, muy llamativas y de gran tamaño. Desconozco cuántas sean, pero he visto estas 4, colorines y combinado con imágenes de Batman. En la caja de arcoiris a Michelle Pfeiffer y mi favorita, el pingüino en piruetas. Batman Returns, figura Sonrix 1992. El líder en promocionales de los años 90, Sonrix lanzó una colección de 90 figuras que brillaban en la oscuridad, con múltiples personajes de la película, el pingüino, Gatúbela, Alfred y personajes secundarios, así como múltiples vehículos. Estas partes de color blanco tienen una pintura que brilla en la oscuridad. Existen múltiples variantes en las piezas, con elementos de pintura faltantes o con elementos extras que brillaban en la oscuridad, como esta variante de la locomotora con el techo en rojo. Esta es una de las promociones más recordada y valorada de Batman. Aunque a muchos de nosotros no nos tocó vivirla, se aprecia la forma del arte y lo que transmite la cinta. Una de las películas que más tuvo promocionales fue Batman Returns, y después del éxito de los Pepsi Vasos en 1989, la licencia del personaje llegaba una vez más a la marca. Algo grande llegó con Pepsi, la oportunidad de ganar sensacionales premios. Solo canjea 3 corcholatas más 100 pesos por un Pepsi sobre de 2 estampas autoadheribles con las escenas más impactantes de Batman Regresa. Colecciona, raspa y gana con tu Pepsi sobre. Si aparece 3 veces el mismo premio, es tuyo. Hay automóviles deportivos, motocicletas, bicicletas, videojuegos y muchos premios más.
Busca tus Pepsi sobres en tiendas donde veas esta señal. ¡Apresúrate! Los Pepsi sobres vuelan. Junta las estampas y llena tu álbum. Colecciona, raspa y gana con Pepsi. El segundo álbum inspirado en el personaje, esta vez, constaba solamente de 84 estampas. En la portada tenemos los rostros de Batman, Gatúbela y el Pingüino, con el logo de Pepsi en la parte inferior y el precio, que era de 1000 pesos. Los stickers eran autoadheribles y las imágenes estaban ya puestas en el álbum, en blanco y negro. El compañero Correnos Colecciones nos comenta el proceso para adquirir los stickers, que eran cambiándolas por corcholatas con el logo de Batman. Ya sabes, te dejo el link en la descripción para que apoyes su contenido. En cuanto a la información sobre la película, el álbum careció, pero el punto más fuerte son las imágenes completas de cada página. Pepsi Cards Batman Forever 1995. Michael Keaton y Tim Burton no regresaron para otra película de Batman. Esto significó que Batman Forever tuviera un tono más ligero a las anteriores. Pepsi volvió una vez más a apostar por el personaje, y en estos años se vio la evolución de los promocionales. Batman llegaba en forma de Pepsi Cards, el promocional exitoso de la época. Junto a la colección, tuvimos también su álbum, con Val Kilmer como Batman, Nicole Kidman, Robin, Dos Caras y Jim Carrey como el Acertijo. Como las otras promociones de Pepsi Cards, canjeabas taparroscas por un sobre que contenía 5 tarjetas. La colección constaba de 54 Pepsi Cards normales y 9 Pepsi Cards metálicas. En la parte trasera, como todas las cartas, tienen una pequeña descripción de la imagen y su numeración. Las cards contaban la película de principio a fin. Las imágenes eran muy buenas. El tono de la película era más o menos oscuro. Esto las hacía más coloridas y variadas. A pesar de no ser una de las películas favoritas del murciélago y que no tuvo el mismo éxito de las Pepsi Cards de Marvel o DC, esta colección me gustó mucho. Explota muy bien todos los elementos psicodélicos de los 90s. Año 1997. 2 años después, George Clooney toma el papel del murciélago y Chris O'Donnell regresa como Robin, agregando a su alineación a Batgirl, interpretada por Alicia Silverstone. El equipo se enfrentaba a nuevos villanos de Gotham, Mr. Freeze, Poison Ivy y Bane. Batman y Robin, Kellogg's 1997. Kellogg's lanzó una colección de minicómics de la película con unos lentes 3D que recortabas detrás de la caja. Algunos dicen que son 5 y otros dicen que son 6. La promoción iba evolucionando poco a poco y en la mera época dorada de estos artículos, Kellogg's innovó. Cada cómic contaba con 3 ilustraciones con tintas en azul y rojo para apreciarlas mejor con los lentes. Al abrir la página, se desplegaba una imagen haciendo una especie de efecto 3D. La historia presenta a los villanos y superhéroes protagonistas y te va contando una pequeña trama a través de 3 páginas. Es uno de los mejores promocionales, muy creativo y con mucha calidad. Aparte, las ilustraciones son originales. Batman y Robin Ricolino 1997. La calidad de promocionales subía cada vez más y Ricolino lanzó 5 figuras excelentes de los protagonistas de la cinta: Batman, Batwoman, Robin, Poison Ivy y Mr. Freeze. Esculturas muy bien hechas y excelente pintura para su tamaño. Cada personaje venía en una base, dentro de la cajita Ricolino con un costo de 5 pesos. Pero esta historia continúa en el siguiente video. Déjame en los comentarios qué otra promoción de Batman recuerdas. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Spanky, esto es Buffett Games, nos vemos en la próxima.